Buenos días, internautas y amigos de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Jorge Sierra para llevar una interesante entrevista con el científico hondureño Salvador Moncada, quien esta mañana en Honduras, tarde-noche en Reino Unido, nos atiende muy gentilmente. Buenos días aquí, buenas tardes allá, don Salvador Moncada, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias Jorge por invitarme nuevamente al programa. Es un placer y es un honor tener la oportunidad de discutir con usted algunos de los temas que están interesando a la población de nuestro país en este momento. Cuéntenos brevemente cómo está la situación de la nueva cepa, el nuevo confinamiento que ha habido y en general el COVID ahí en el Reino Unido donde usted vive. En este momento la situación del Reino Unido es bastante complicada porque el número de infecciones está aumentando exponencialmente, especialmente en la ciudad de Londres, donde el servicio de salud está prácticamente llegando a su límite de posibilidades de uso. Hay mucha preocupación y lo que han ordenado es un encerramiento completo que posiblemente va a durar varias semanas para tratar de disminuir el nivel de infección y por supuesto la presión sobre el Servicio Nacional de Salud. Hay un gran número de infecciones y hay una gran cantidad de muertos, más de los que habían por día en la primera ola a principios del año. Sí, cuéntenos un poco sobre esta nueva variante, esta nueva cepa del coronavirus. Eh, Apareció en Reino Unido, también apareció en Sudáfrica. Cuéntenos cómo es que se dan estas nuevas cepas, doctor. El virus, mientras se está moviendo entre la población, que es donde se reproduce entre un ser humano, a medida que se va reproduciendo, va entrando en mutaciones. Y algunas de estas mutaciones que son las importantes, de las que se discuten en este momento, son las mutaciones que se están sucediendo precisamente en la espina del virus, que es la parte más importante para la característica infecciosa del virus. Sí. Hay, como usted sabe, una variante que fue descubierta originalmente en el Reino Unido, una variante sudafricana, y en este momento, en los últimos 2 o 3 días, acaban de descubrir una variante en Brasil que no se conoce mucho. Las variantes anteriores, aunque son en la espina del virus, parece que no aumentan la capacidad del virus de ser infeccioso, pero no son más dañinas que el virus original. Y parece también, y creo que hay información suficiente para decir esto, que las vacunas seguirán actuando contra esas dos variantes si es que la gente se infecta masivamente de alguna de esas dos variantes. Sí, hemos hecho las consultas a las autoridades sanitarias en Honduras sobre si existe la capacidad para detectar esta nueva cepa o esta nueva variante del coronavirus. Y nos dicen de que prácticamente trabajan a ciegas y no hay forma de detectar esta nueva cepa. ¿Qué opinión le merece, doctor? Es decir, yo no sé si en Honduras hay en este momento, en la universidad creo que sí hay, pero no sé si en el gobierno hay algún laboratorio de biología molecular que sea capaz de efectivamente detectar las pequeñas diferencias que hay entre las distintas variantes. De tal manera que, como le han dicho, y creo que es correcto, se va a tener que estar trabajando a ciegas. Sí, y bueno, hablemos un poco sobre la vacunación. Ya leíamos ayer que alrededor de 28 millones de personas de 46 países del mundo ya se han sometido a este proceso de vacunación. ¿Qué debemos esperar, doctor, sobre este tortuoso proceso que va a ser de vacunación contra el coronavirus en el mundo? Bueno, lo que podemos esperar es lo que sabíamos que iba a pasar. Los países desarrollados hicieron contratos bilaterales con las compañías que producen las vacunas y eso les permite tener un acceso temprano a la vacuna. Algunos de los países avanzados han comprado suficiente vacuna como para
vacunar a sus poblaciones 3 veces, no una sola vez a todos, sino que 3 veces a todos, de tal manera que tienen grandes reservas de vacunas. En este momento hay un problema de que no se están produciendo las vacunas a la velocidad que se esperaba y hay un cuello de botella en la distribución de las vacunas de la compañía hacia los países que están ya vacunando. Ahora, con respecto a los países nuestros, como un país como Honduras, estamos dentro de la iniciativa COVAX, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que pretende conseguir 2.000 millones de vacunas para vacunar el 20% de la población de los países menos avanzados. Pero eso obviamente va a tomar tiempo, a pesar de que hay una buena noticia, y es que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que algunos de los países pobres, entre los que está incluido Honduras, entre los países latinoamericanos, va a recibir una pequeña cantidad de vacunas para vacunar el personal de salud en primera instancia. Sí, bueno, el gobierno ha dicho que se van a adquirir 9.4 millones de dosis mediante este mecanismo COVAX, mediante el Seguro Social y también por una compra que van a hacer mediante fondos rotatorios. Usted, doctor, ha recomendado que los primeros en vacunarse sea el personal médico. ¿Cómo es este proceso, tomando en cuenta, doctor, que más de 50 sanitarios han muerto, aparte de otra gran cantidad de enfermeras y personal sanitario también ha muerto en Honduras? ¿Debe de ser así, doctor, inicialmente empezar por vacunar este tipo de personal médico? Yo creo que es importante, y yo no soy el que he decidido eso, es la Organización Mundial de la Salud la que sugiere que así se haga. El personal médico que está atendiendo a los enfermos debería de ser protegido, porque cada médico que se pierde o cada enfermera que se pierde la atención de un buen número de pacientes. De tal manera que la prioridad tiene que ser vacunar a la persona que está dentro del Servicio Nacional de Salud. Pero eso, y eso es importante, no significa simplemente los médicos y las enfermeras, significa todo el personal que está dentro de los hospitales expuesto a la infección del virus. Eso quiere decir que la gente que limpia la sala de hospital, la gente que prepara y distribuye las comidas, la gente que maneja las ambulancias, debería de ser puesta dentro de ese grupo de gente que se vacuna en primera instancia. La vacunación del personal de salud como prioridad es una cuestión de sobrevivencia. Esta mañana nos acompaña el científico, farmacólogo, profesor universitario, investigador, doctor hondureño Salvador Moncada en conversación con Proceso Digital. Doctor, también hemos visto múltiples versiones de que se debe de vacunar las personas de la tercera edad. Ayer se vacunó el Papa, hemos visto la noticia. Otros dicen de que se debe vacunar también todo este tipo de personas, y incluso se habla de vacunar menores. ¿Cuál es la verdadera realidad, doctor? ¿Quiénes deben o quiénes entran en este proceso de vacunación? El segundo grupo para vacunar deberían de ser las personas de tercera edad por encima de los 75 años, que es el grupo donde hay la más alta mortalidad, y las personas que son menores de 75 años, que tienen lo que se llaman comorbilidades, la gente que tiene hipertensión, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene enfermedades que agudizan y que hacen más grave la infección del virus, deberían de estar en este segundo grupo de vacunación. Pero claro, eso será cuando la vacuna empiece a llegar al país. Yo creo que lo que debería estarse haciendo en este momento es hacer un plan de vacunación bien definido y bien organizado, para asegurar que efectivamente vayamos vacunando a los distintos estratos de la población según las necesidades, así como estamos hablando. En el programa Frente a Frente que yo estuve hace unos días, la señora Ida Berenice Molina, que está encargada de la vacunación, nos hizo sentirnos muy bien, porque dijo que teníamos prácticamente todo
organizado y listo para vacunar, incluyendo una cadena de frío que yo creía que solo existía en los países más desarrollados. Pero si eso es así y Honduras tiene toda la infraestructura y la experiencia, no deberíamos de cometer errores en el proceso de vacunación. Lo que se necesita ahora es acelerar la llegada de las vacunas, además de las vacunas que ya se han ofrecido de emergencia, 30 o 40,000 dosis que se han ofrecido de emergencia para vacunar al personal de salud. Sí, cuando vemos, doctor, que países aquí cercanos como Costa Rica ya adquirieron lotes de vacunas e incluso ya las comenzaron a aplicar y ya adquirieron otros lotes, debemos concluir de que hay mejor capacidad de gestión de estos países en cuanto a la adquisición de la vacuna, doctor. Pues obviamente que sí, si ellos han conseguido un número de dosis y Honduras no ha conseguido, eso obviamente tiene que ver con la capacidad de gestión del país. Sí. Ahora, el país, Honduras, se enfrenta a una nueva ola de coronavirus. 133,000 casos registrados por Sinajer, 3,320 muertos al día de hoy. ¿Cuáles son sus recomendaciones, tomando en cuenta lo que ha pasado en Europa, específicamente en el Reino Unido, donde usted reside, doctor, para Honduras? Mire, lo que se ha dicho innumerables veces es que la vacuna no es una varita mágica que va a curar a todo el mundo, que vamos a tener que vivir durante bastantes meses todavía obedeciendo las medidas de bioseguridad que son tan importantes. El distanciamiento de las personas, el lavado, las medidas higiénicas y el uso de máscaras efectivamente protegen a la población y deberían de promoverse y mantenerse en su posición aún cuando se esté vacunando. El peligro que existe es que cuando la gente se empiece a vacunar, se relajen estas medidas de bioseguridad y entonces entremos en una nueva ola más complicada y más dura que la que tenemos en este momento. Sí, doctor Salvador Moncada, y con respecto al uso de ciertos fármacos en el país, muchos médicos de renombre han dicho que el uso de la ivermectina puede ayudar al tratamiento de pacientes con coronavirus. Por otro lado, hemos visto destacadas personalidades, como es el caso de su persona, que dicen de que no hay una evidencia científica que este fármaco ayude para contrarrestar el virus. ¿Cuál es la verdadera realidad, doctor, basándose en la ciencia? La verdadera realidad basándose en la ciencia es que no hay ninguna medicina ni ningún medicamento que prevenga la infección del coronavirus. No hay ninguna medicina, ninguna evidencia que ninguna medicina prevenga la infección del coronavirus. Obviamente estamos desesperados y estamos probando lo que se pueda, pero eso no tiene una base científica. Como usted sabe, la ivermectina es un medicamento que fue originalmente desarrollado para uso veterinario, que después fue cambiado y se usa también en el mismo tipo de enfermedades parasitarias para las que fue originalmente desarrollado, pero eso no significa que funciona en el coronavirus. Lo único que hay con respecto a la acción de esta sustancia en el coronavirus es estudios in vitro, que son estudios en células, y un número de estudios que no son definitivos y que no autorizan científicamente el uso de este medicamento. Lo que necesitamos es un estudio grande, multicéntrico, aleatorio, que efectivamente demuestre que la ivermectina funciona o no funciona para tomar una decisión. Claro, estamos recetando como recetamos hidroxicloroquina al principio, ahora es la ivermectina, pero esas son opiniones nada más, no es evidencia científica. Ahora, el uso de la ivermectina tampoco resulta perjudicial para los pacientes que tienen el virus. Es decir, la ivermectina, a pesar de que tiene efectos colaterales, se ha usado bastante en seres humanos para ese otro tipo de infecciones para las cuales ha sido autorizado y no tiene una gran cantidad de enfermedad, de efectos dañinos si se toma las dosis que se están dando en este momento. Pero sí puede tener efectos dañinos que hay que tener cuidado y debe ser dada si es que se da, aunque yo no la daría
a nadie por el momento, bajo la supervisión de un profesional de la medicina. Tomando en cuenta que, como le decía al inicio, 28 millones de personas ya fueron vacunadas en 48 países del mundo, ¿qué podemos esperar? ¿Para cuándo más o menos la población mundial va a estar inmunizada, tomando en cuenta también, doctor, el aparecimiento de nuevas cepas del virus? Bueno, imagínese usted, 28 millones es una fracción pequeñísima de un mundo en el que hay más de 7.000 millones de personas. Habría que vacunar un porcentaje alto de esas 7.000 millones, por lo menos el 70 al 80%, para asegurar que la pandemia efectivamente está bajo control. Es decir, que falta mucho, se está empezando. Yo creo que los países desarrollados, como siempre, van a vacunar primero y van a vacunar a toda su población y después van a ir entrando los países nuestros que siempre han ido a la cola de este tipo de acciones de salud pública. La vacunación de la polio, por ejemplo, hace muchos años estuvo retrasada en los países subdesarrollados y así ha pasado prácticamente en todas estas situaciones. Por cierto, quería mencionar algo que usted dijo, que es la vacunación de niños. Ninguna de las vacunas ha sido probada en niños por el momento y no hay autorización para el uso de estas vacunas en niños porque no han sido probadas y no se sabe cuáles son los efectos. ¿Usted ya se vacunó, doctor? A mí ya me dieron la primera dosis de una de las vacunas, sí. Yo ya tengo la edad para que me vacunen. Sí. ¿Y usted siempre sigue de cerca todo lo que sucede en Honduras, doctor? Yo sigo de cerca lo que sucede en Honduras, obviamente, toda mi vida. A pesar de que he estado afuera, estoy muy interesado en lo que pasa en el país. Me preocupo mucho por lo que pasa en el país y espero que vengan días mejores. ¿Hay planes de visitar Honduras, obviamente, después de que pase todo esto, doctor? Pues yo frecuentemente visito Honduras. Obviamente, en el momento que se pueda viajar, tengo, como siempre, un gran interés de visitar el país. Ahora, el aparecimiento de esta pandemia es una alerta al mundo de que próximamente podrían suscitarse nuevos virus de este tipo. Yo creo que esta pandemia su origen está en todo lo que estamos haciendo en el medio ambiente, en la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. La destrucción de los ecosistemas de los animales están obligando a los seres humanos a acercarse mucho más a los animales y eso lleva al origen de estas enfermedades zoonóticas. Yo creo que si continuamos destruyendo el medio ambiente, y en Honduras lo estamos haciendo mucho, podemos esperar este tipo de pandemias más frecuentemente. Recuerde que esta pandemia, desde el punto de vista de mortalidad y lo demás, no es tan mala. Si un virus como el SARS o un virus como el MERS si hubieran sido una pandemia, la mortalidad sería muchísimo más alta. Es decir, que esta es una pandemia con una mortalidad baja todavía y podría ser mucho peor y tenemos que cuidarnos contra eso. En Honduras, por ejemplo, hay que empezar a pensar seriamente en cuidar el medio ambiente, en asegurar que se hace la reforestación necesaria y en asegurar que contribuimos a la prevención del desastre climático que está pasando en el mundo. Los huracanes que acabamos de tener son precisamente resultado del cambio climático y Honduras es uno de los países más vulnerables en ese sentido. Yo creo que es muy importante que se tome la responsabilidad de reconstruir el país con una idea ecológica, con una idea de protección, no solo de las personas que debe de hacerse, sino que del medio ambiente. A pesar del aparecimiento de estos varios tipos de vacunas, doctor, ¿la ciencia sigue trabajando en otras soluciones para contrarrestar esta enfermedad? Es decir, claro, tratamientos se están probando en todo momento. Hay en este momento por lo menos 20, 30 ensayos clínicos con otros medicamentos que podrían tratar la enfermedad. Lo más avanzado en este momento es el uso de anticuerpos,
que son las proteínas que el cuerpo humano produce para luchar contra el virus, que se están aislando y se están produciendo para tratar a los pacientes más graves y que parecen tener un efecto positivo. Quiero agradecerle, doctor, de parte de todos los hondureños, de parte de nuestro medio de comunicación, Proceso Digital, y le dejo las cámaras para que envíe un mensaje para todas las personas que han pasado por esta enfermedad, las que están pasando por esta enfermedad, o para los quienes hemos perdido familiares, amigos, vecinos y seres queridos. Bueno, en primer lugar, como le dije, un honor haber tenido la oportunidad de hablar con usted. En segundo lugar, mis sentimientos más profundos con la gente que ha perdido familiares y la gente que ha sufrido la enfermedad y que puede llegar a tener efectos de largo plazo. También tengo un gran sentimiento contra la gente que perdió tanto en los huracanes ETA y IOTA. Y también, y esto es muy importante, con la gente que está siendo asesinada por su liderazgo de organizaciones campesinas o organizaciones indígenas. Bueno, muchísimas gracias. Este día nos acompañó el farmacólogo, el profesor universitario, investigador, doctor, científico hondureño, Salvador Moncada. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, les recordamos que esta misma entrevista ustedes la pueden consultar en nuestras plataformas digitales en el momento que ustedes lo consideren. Buenos días y buenas noches.